Hola a todos, hoy voy a preparar unas riquísimas empanadas y lo voy a hacer empleando harina de maíz precocida, también conocida como harina para arepas o harina pan. Se trata de unas empanadas muy comunes en Colombia y Venezuela, y en cada casa se preparan de una forma un poco diferente. Después de muchas pruebas, os voy a contar la mía propia. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas empanadas con harina de maíz precocida o harina pan. Comenzamos preparando el relleno para que esté listo en el momento de rellenar las empanadas. Puedes poner el relleno que más te guste, mientras que este no tenga líquido. Yo voy a preparar unas rellenas de codillo y otras de tofu ahumado. Para el relleno de codillo voy a picar fina un poco de cebolla. No doy cantidades, lo estoy haciendo todo a ojo. Se trata únicamente de que te quedes con la idea. Voy a picar también el codillo, que como veis ya está cocido. Pocha la cebolla a fuego medio hasta que pierda mucha humedad. Cuando esté bien pochada, añade la carne. Saltea un poco y añade un poco de concentrado de tomate. Como mi codillo era bastante salado, no voy a añadir sal, pero tú puedes salpimentar si quieres. Remueve para que se mezcle bien y mantén 1 minuto o 2 al fuego. Retira y deja que enfríe. Si no consumes carne, puedes emplear tofu ahumado, que además de mucho sabor, tiene mucho menos líquido que el tofu crudo. Lo voy a cortar bien fino y lo voy a reservar. Fíjate qué aspecto tiene, ¿quién diría que es tofu? Ahora sí, vamos a preparar la masa de las empanadas. Para preparar estas empanadas necesitas harina de maíz precocida. Con harina cruda de maíz no sale esta receta. Y quienes llevamos una dieta estricta sin gluten, debemos fijarnos además que en el paquete ponga que es sin gluten. Yo voy a emplear 1 taza de agua por cada taza de harina, por mucho que en el paquete sugiera añadir más agua. Cuanto más agua añadamos, más blanda queda la masa, y más aceite absorben las empanadas al freírlas. En un tazón suficientemente grande, pon esa taza de agua, que debe estar tibia. Ese es el truco para que la masa no se agriete. Con agua fría, la masa se agrieta más y es necesario aumentar la cantidad. Añade una pizca de sal y media cucharita de azúcar. El azúcar, además de potenciar el sabor, hace que se doren más. Remueve para que se disuelvan. Ahora añade 1 cucharada de almidón de maíz, lo que muchos conoceréis como maicena. No es imprescindible, pero hace igualmente que las empanadas absorban menos aceite al freírlas y que además queden más crujientes. Remueve igualmente para que se diluya. Ahora añade 1 taza de harina de maíz precocida y remueve hasta que la harina se hidrate. Hay quien añade un poco de colorante para que la masa quede más amarilla, pero vas a ver que no es necesario. Deja reposar la masa un par de minutos para que se termine de hidratar y sea menos pegajosa. Y ahora sí, amasa un par de minutos hasta tener una masa bien lisa. Divide la masa en porciones. De estas cantidades salen unas 8 o 10 empanadillas. Forma bolitas con ellas y manténlas tapadas para que no se seque su superficie. Para extender las obleas necesitas 2 trozos de film plástico o una bolsa de congelados cortada. Coloca una de las porciones entre 2 trozos de plástico y presiona con un objeto de fondo plano. Puedes dejar las tapas algo más gorditas o algo más finas, quedan más crujientes, pero si el relleno es algo duro o tiene trozos, no la dejes muy fina para que el relleno no la rompa. Y rellena al gusto. Yo he mezclado el tofu con curry en polvo, pasta de tomate y unas pasas. Tendría que haber puesto cebolla pochada, lo he pensado después. Emplea el relleno que quieras mientras que no sea muy líquido, ya que ese agua al calentarse se transformaría en vapor e inflaría las empanadillas. Y como la masa no tiene elasticidad, se rompería. Para cerrar la empanada, haz coincidir los bordes y presiona. Yo lo hago mejor en el aire, para asegurarme que los bordes coinciden y que el relleno no se sale. Termina de presionar los bordes y si quieres que te queden redonditas, corta el borde con un cuenco dado la vuelta. Esta otra la voy a rellenar de codillo. Y voy a añadir un poco de queso mozzarella. La voy a cerrar del mismo modo y voy a cortar el borde igualmente con el cuenco. Si hubiera demasiado un borde sin relleno, como le pasa a esta, corta el excedente. Una vez que las tengas listas, llega el momento de freírlas. Calienta aceite suficiente en un cazo o sartén a fuego medio alto.
Es imprescindible que el aceite cubra las empanadillas completamente, ya que deben sellarse por las dos caras al mismo tiempo. Si una parte queda fuera del aceite, es posible que se inflen un poco y se rompan por la parte que queda fuera. Yo estoy calentando en la posición 7 de 9 de mi vitrocerámica. En el momento que el aceite está caliente, puedes probar la temperatura con un trozo de masa o con un palito. Añade las empanadillas. Añade la primera y déjala unos segundos para que se selle, antes de seguir añadiendo, para que no se peguen entre sí. Si la sartén es grande, no tienes el problema, añádelas separadas. Sepáralas también los primeros segundos si es necesario, para que no se peguen. Fríelas hasta que estén doraditas, volviéndolas un par de veces. Y cuando tengan un color bonito, escúrrelas y sácalas a un plato cubierto con papel absorbente. Las primeras siempre se doran un poco menos. Pero mira estas otras, qué doraditas. Y ciertamente de este modo no absorben demasiado aceite. Fíjate que el papel está casi limpio. Fíjate, esta es una empanada de tofu y un poco de mozzarella. Y esta es una empanada de carne. Fíjate qué maravilla. Y bueno, pregunta que sé que me vais a hacer. Eva, ¿podemos hacerlas al horno? A vuestra elección queda, pero para mi gusto no quedan bien. O yo por lo menos no he conseguido hacerlas bien. Estas son empanadillas hechas al horno. Las he pincelado con aceite y horneado a 180 grados. La masa no tiene elasticidad, con lo que las empanadas no se tuestan. Se agrietan y aún así quedan blandurrias. Fijaos estas. Si las dejo más, se agrietan tanto que se rompen. Y bueno, se ponen duras como piedras. Y he hecho la prueba a todas las temperaturas posibles. De hecho, no he visto más que un vídeo que las hace al horno. Y bueno, se agrietan un poco menos que estas, pero porque en ese vídeo ponen parte de harina de trigo en la masa. Así que a vuestro buen entender queda el hacerlas al horno. Yo personalmente no lo recomiendo. Y bueno, estas empanadas están en su mejor momento recién hechas. Así que fríes solo las que vayas a comer. Por supuesto, puedes congelarlas en crudo para tenerlas siempre listas. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un par acompañadas de aguacate y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. Un saludo a todos.